buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el principal programa de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas sociales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Buenos días, pues, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, nuestro canal de YouTube, todas nuestras plataformas. Vamos a presentar varios de los temas que nos proponemos tratar en el día de hoy. Y esos temas son los siguientes. Rodrigo Paz Pereira sobrevive a las encuestas en el balotaje en Bolivia y desde luego ha ganado las elecciones. Trump apura a Zelensky para negociar con Putin. Colombia no es sin los Estados Unidos y voy a explicar eso un poco más adelante. Pero ahora abordo otros temas. Quiero felicitar al distinguido colega y amigo Miguel Medina por haber sido incorporado a la directiva de la CIT, al equipo directivo de la CIT, que ha acabado su reunión recientemente en la República Dominicana. Medina es el líder, el presidente del grupo de medios Panorama, pero sabemos también que es una persona sumamente solidaria, es un gran amigo, así es que nuestras felicitaciones, Miguel Medina. Por otra parte, señores, vamos pues con este lamento. Sí, es un lamento. Lleva lo ocurrido en la UAS, le da otra vuelta, porque uno de los empleados de seguridad, Luiger Tamechi Encarnación Peña, pues 35 años de edad tenía Encarnación Peña, murió después de haber sido herido. Él sí se mantuvo siempre en situación de gravedad. El otro empleado fue sometido a una cirugía de la mano. Pero ¿qué ocurre? Que este no fue un hecho que surgió al calor de una discusión en la que se pueda alegar que no hubo una intención criminal, que fue bajo la excusa de la provocación o de la incitación de un momento. Porque lo que se ha dicho, que es un tanto diferente a lo que salió de la propia universidad en principio, lo que se ha dicho es que el señor Juan Manuel Méndez, el señor Alexander Jiménez Galván, el estudiante de Derecho que provocó esto, en principio, fíjense que se hablaba de que aparentemente él estaba en su vehículo, se creía que en un tema sexual, pero la versión que se está dando es distinta. Él se había parqueado expresamente mal. Había tenido una discusión, le habían llamado la atención y al día siguiente se presentó a buscar su vehículo con una escopeta 12. Es decir, él fue con toda intención de agredir. Con toda intención de agredir. Entonces, ya hay un fallecido, otra persona grave. Ojalá que la universidad cumpla con su responsabilidad, aunque esto es un asunto en el que el Ministerio Público va a actuar porque es un tema de acción pública. Es importante
que la universidad le dé seguimiento. Pero el seguimiento es de verdad. El seguimiento es de verdad. No es designar cualquier abogado que vaya a ir y que a darle seguimiento a eso. No, designen un abogado. Designen abogado, constituyanse en parte civil, pero designen abogado, Designen abogado para que le den seguimiento a ese caso de esta muerte, porque evidentemente que hubo intención criminal en esa situación que se dio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, señores, miren, otro tema, antes de pasar a lo que ya mencioné, quiero detenerme un poco en las implicaciones de la designación de un obispo coadjutor en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Quiero detenerme en ese tema porque ustedes saben que ya había adelantado algo cuando hablamos de la visita del obispo Manuel Ruiz, de la visita que le giró el obispo Manuel Ruiz al Papa León XIV, decíamos que la creación de la nueva diócesis Stella Maris en la Arquidiócesis de Santo Domingo, que ya no la dejaba bajo un arzobispo auxiliar, sino que la hacía una arquidiócesis independiente, había sido una decisión que se había tomado sin mayores consensos dentro de la iglesia y a espalda del obispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Osoria. Eso decíamos. Y entonces ahí dábamos un nombre clave. Ese nombre clave es el de Monseñor Piergorgio Bertoldi. Ese es el nuncio de su santidad en la República Dominicana, así el representante del Papa en la República Dominicana. Este caballero, pues, ha estado llevando una serie de decisiones que responden a su criterio, a lo que él entiende. No son decisiones que pasan por el discernimiento, que ya he explicado que esa era una de las metodologías del Papa Francisco, el discernimiento, que consiste en poner todos los elementos sobre la mesa, incluyendo los elementos de la razón. Pero no todo se decide en función de la razón, porque ya sabemos que la razón se sobreestimó y hay muchas cosas decididas solamente en base a ellas que han resultado fracasos. Entonces el discernimiento lo incluye todo. Ok. Osoria, incluso lo dije en esa oportunidad, estaba esperando por horas el obispo coadjutor, porque a partir de entonces Osoria lo que quería era terminar de irse. Y el nuncio de su santidad, al que el Papa le escucha mucho, este Papa le escucha mucho y tampoco parece que consulta mucho, el Papa, pues resulta que el Papa ha acompañado a Osoria a la puerta. Osoria pues cumple sus 75 años el año próximo. Es decir, que lo elegante habría sido esperar
el cumplimiento de sus 75 años, que presentara su renuncia, y como entre la presentación y la aceptación de la renuncia hay un tiempo que puede ser de 6 meses a 1 año, pues ahí se puede producir o debió producirse la elección de un obispo coadjutor. Pero evidentemente este es un mensaje para Osoria del nuncio de su santidad. Acábese de ir, monseñor. Acábese de ir. Pero el mensaje no es solo para Osoria. No es solo para Osoria. Es algo totalmente inusual dentro de una institución que es jerárquica, pero también se maneja con el discernimiento, pero que toma en cuenta una serie de cosas. Es decir, el obispo coadjutor designado para la principal arquidiócesis del país es una persona muy joven. ¿Algún problema con la juventud? Ninguno. Ningún problema con la juventud. Incluso lo decía con relación a la designación de las altas cortes. El problema no es capacidad para designar, por ejemplo, que nos toque designar para las altas cortes. Nosotros podemos tener jóvenes que han tenido mayores oportunidades académicas que sus antecesores. Es decir, que en términos académicos pueden presentar mejor formación. Pero para las altas cortes, además de formación, hace falta la experiencia y estar en una situación de vida, en la que ya hay una serie de cosas de la vida en la que se le ha perdido el interés y ya lo que importa es la impronta. Pero usted no está en la formación, usted no está en el deseo de realizar una serie de cosas porque ya eso lo ha hecho. Entonces, el mensaje es para Monseñor Osoria. Monseñor Osoria, acábese de ir. El nuncio lo está acompañando hasta la puerta. A los obispos también, aunque digan que no, esta es una decisión que no les agrada. Que no les agrada porque poner a una persona de 58 años, o no, de menos de 56 años creo que tiene, ponerlo en esa posición cuando estamos hablando de que fue una persona que no tiene mucho tiempo como obispo, es decir, como obispo es un novato. Como obispo es un novato. Independientemente de su capacidad y de sus méritos, como obispo es un novato. Bueno, venga al frente de la arquidiócesis de Santo Domingo. Evidentemente que esto pasa por encima a muchos otros obispos que pudieron haber tenido mérito para ir a esa posición, así fuera de manera transitoria. Y más habrían tenido la oportunidad de pasar por ahí. Pero bueno, el principal, objetivo de Monseñor Piergiorgio Beltordi fue el obispo Castro. El obispo Jesús Castro, nuestro amigo, corría a buen paso con la posibilidad de esta designación de obispo coadjutor. Se murió Francisco, se murió el Papa Francisco, llega León XIV y repito, el nuncio de su santidad tiene línea directa con León XIV. Y entonces claramente le metió un pie por delante a Jesús Castro para que no llegara a esta posición. Esa es la situación, señores, ni más ni menos. Todo lo que hemos visto en la iglesia en estos momentos son decisiones del nuncio de su santidad, que él las toma de acuerdo con su criterio, que pueden ser buenos o pueden ser malos, pero son lo de él y él no escucha más nada.
ni le interesa escuchar más nada. Eso es y eso es. Eso es y eso es. Entonces, esto desde luego que alimenta el malestar que ya se venía creando a lo interno de la iglesia con este anuncio. Y el Papa, también hay que decirlo, es un Papa que está enviando unos mensajes confusos. El Papa lo vimos recientemente recibiendo un hermosísimo ejemplar, un caballo blanco hermosísimo que le estaban regalando. Ese tipo de obsequio para un Papa envía pues el mensaje de una persona de una vida lujosa, Ese caballito que le regalaron, nada más en alimento se mete 3,000 euros mensual. Es decir, yo no te hablo, bueno, veterinaria, alimentos, etcétera, se mete 3,000 euros mensual. Estamos hablando de un hombre que se dirige a un mundo donde hay una iglesia que pregona una solidaridad, que se identifica con la pobreza, etcétera. Francisco no vivía, digamos, propiamente en la sede del Papa, sino vivía dentro del mismo Vaticano, en un edificio donde estaban otros sacerdotes con mayor humildad y comía con ellos. Hacía su fila allí para comer. Lo único que él no permitía era que le hablaran en ese momento. Él hacía su fila, no era que venga señor Papa, póngase adelante, no, él hacía su fila para almorzar ahí y almorzaba ahí. Este Papa, el mensaje es totalmente distinto. Bueno, mírenlo ahí recibiendo su caballito, su regalo. Eso quiere decir, porque él es el Papa que recibe ese regalo, incluso con ese nivel de publicidad, lo que está diciendo, bueno, el que tenga su regalito que me lo traiga. Yo recibo, es decir, el mensaje no es bueno, ¿eh? El mensaje realmente no es bueno. No es bueno ese mensaje, porque eso es un regalo de lujo, evidentemente, de lujo. El que tiene una caballeriza, etcétera, ya ustedes saben lo que eso implica. Gente muy rica o narcotraficantes. O gente muy rica que ya tiene eso como hobby y de manera legítima, pero evidentemente que es una cosa para que lo que refleja es lujo. Es lujo. Bueno, entonces, esa es la situación. Pasando entonces, señores, a los resultados de las elecciones en Bolivia. Bueno, lo primero es decir que habíamos hecho un pronóstico cuando nos referimos a las elecciones en Bolivia. El pasado viernes creo que hablamos de este tema y dijimos que cuando volviéramos a hacer un comentario, lo más probable era que Tuto Quiroga fuera el vencedor de esas elecciones. No fue Tuto Quiroga. Nos equivocamos. Ahora, ¿por qué nos equivocamos? ¿O me equivoqué? Porque lo que planteé era lo que estaban planteando las encuestas. Un resumen de las encuestas decía que Tuto Quiroga iba a ser el vencedor. El vencedor no fue Tuto Quiroga, sino el vencedor en estas elecciones ha sido pues el Rodrigo Paz. Rodrigo Paz Pereira, si el actor no estaba medido en las encuestas. El hecho de que Tuto Quiroga fue el principal contradictor de Evo Morales. Es decir, el tigre, la persona que más fuertemente enfrentó a Evo Morales. Entonces, evidentemente que los masistas, como le dicen,
ese voto duro. Entonces, cuando solo tenía dos opciones, dijo, bueno, Tuto Quiroga no, porque Tuto Quiroga nos ha dado siempre muy duro. Nos vamos con Rodrigo Paz Pereira. Ambos se presentaban como dos opciones nuevas. De hecho, son políticos de larga data. Hay varios méritos en este triunfo de Rodrigo Paz Pereira. Rodrigo Paz Pereira coge unas siglas de un partido, del Partido Social Cristiano. Esas siglas por sí solas representaban un voto prácticamente minoritario, un voto que no alcanzaba reconocimiento electoral per se. Es decir, él cogió unas siglas muertas en términos políticos y la llevó a un triunfo, lo que quiere decir que la gente no votó por las siglas, votó por él. Aunque las encuestas pronosticaban el que ganaba Tuto Quiroga, resulta que Rodrigo Paz Pereira había ganado también en las primarias. Había quedado por encima de Tuto Quiroga. Recuérdense que las primarias se celebran un mismo día en los distintos partidos, y usted puede sacar un porcentaje más alto con un voto de otro partido que el que sacó eso. Él había sacado un porcentaje más alto. Entonces, evidentemente, estos resultados plantean una serie de cuestionantes. Él habla de una cosa que después veremos a ver con qué se come. Sonaba bien. Después veremos a ver con qué se come, porque él hablaba de un capitalismo para todo, para todos. Ahí enviaba un mensaje a poblaciones indígenas que se han sentido excluidas. Entonces, vamos a desearle suerte, éxito. Gobernar en América Latina se ha hecho cada vez más difícil, y sobre todo en estos países tan complejos. Entonces, ese es el resultado. Este hombre se colocó por encima de las proyecciones que estaban dando las encuestas finalmente, y ha triunfado claramente, holgadamente, en el balotaje de ayer en Bolivia. El Rodrigo Paz Pereira, él es el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz Pereira. Es decir, que él es hijo de un expresidente boliviano. Entonces, bueno, señores, miren, el otro tema tiene que ver con Estados Unidos y lo tratamos en dos partes. La reunión entre Zelensky y Trump, que aunque no fue televisada, pues fue parecida a la primera reunión. Fue una reunión que, según el Financial Times, fue una reunión de discusión, porque Trump apura a Zelensky por una solución rápida. La solución rápida es dejar que Putin se quede con el Donbass. Zelensky no está convencido plenamente de eso, pero Trump le ha advertido que entonces va a dejar que Putin destruya a Ucrania. Ucrania tenía la pretensión de que Trump le pusiera en las manos misiles de largo alcance, los Tomahawk, pero aparentemente Trump va a esperar. No fue que le dijo que no definitivamente, pero va a esperar a ver cuál es el ánimo de Putin en una negociación. Pero eso es la advertencia. Bueno, no te voy a dar la ayuda que me estás pidiendo. Este hombre va a seguir destruyendo tu país. Hay que llegar a un acuerdo. Lo que dijo posteriormente Zelensky es que el acuerdo tiene que ser con Ucrania, que no habrá acuerdo sin Ucrania, y él de seguro que va
también a discutir con sus aliados europeos esta situación para buscar un punto. Buscar un punto porque evidentemente que sin Estados Unidos, si Estados Unidos no está conforme, va a ser difícil sustentar esta cuestión. Para Zelensky buscar un acuerdo de paz con Putin necesita Estados Unidos y Europa necesitan Estados Unidos. Entonces, Zelensky se mostró partidario de ir a la reunión con Putin, pero Putin seguro que no va a aceptar una reunión con Zelensky para discusión. Putin iría a una reunión con Zelensky a suscribir, pero no iría a una discusión, no iría a un tú a tú donde no salieron de acuerdo. Es decir, si Zelensky va a la mesa de negociación es porque ya previamente se dio. Entonces, eso es lo que plantea ese encuentro. Por otra parte, está lo de Colombia y Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos volvió a derribar o a destruir lo que llaman un narcobote. Este bote parece que era colombiano. En principio, Evo Morales había dicho que era un pescador extraviado. Después resulta que hubo un sobreviviente colombiano y un sobreviviente ecuatoriano y no eran pescadores extraviados. Parece que eran delincuentes porque Evo Morales mismo ha dicho que el colombiano va a ser sometido a la justicia. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo de Colombia, si usted no lo entiende de cómo ha sido esa relación entre Colombia y Estados Unidos, no, sencillamente se queda un poco confuso. Miren, señores, en julio del año 1992, Pablo Escobar decidió evadirse del palacio, no, de la catedral. La catedral fue la cárcel, entre comillas, pónganle, que Pablo Escobar se construyó para él y varios de sus cómplices, de sus secuaces, en una finca del propio Pablo Escobar. Es decir, la catedral fue construida en unos terrenos que correspondían a Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía allí una vida pues totalmente lujosa, porque esa construcción fue diseñada en términos arquitectónicos respondiendo a las necesidades del señor Escobar. Y el señor Escobar no era que tenía allí su billar, su gimnasio, tenía su sala de artes, donde él tenía muy buenos cuadros, tenía sus recibimientos de amigos que eran obsequiados con mujeres cuando decidían visitarle. El que quería mujeres, pues tenía mujeres, damas allí que estaban a disposición, que no eran desde luego de la del uso del señor Escobar. Y todo esto fue creando una situación de escandalización, porque además, cuando el señor Escobar tenía que atender cualquier negocio fuera de ahí, él salía un momento y volvía al día siguiente o varios días después y volvía a su casa. Volvía a su casa porque Pablo Escobar ingresó en esa cárcel que él mismo construyó como una respuesta al tema de los extraditables. Después que
sometió a Colombia, que humilló a Colombia con una cantidad de secuestros y de asesinatos, el gobierno acogió una propuesta de los narcotraficantes para hacerle creer al mundo y a Estados Unidos sobre todo que Colombia iba a sancionar sus narcotraficantes, que esos narcotraficantes se habían trancado y que iban a cumplir y a responder ante la justicia. Entonces, por esta situación que les explico, el presidente Gaviria decide trasladar al señor Escobar a otro recinto donde la exposición y la burla no fuera tan ostentosa, y lo van a llevar a una cárcel militar. Cuando el señor Escobar está ante el operativo que lo va a trasladar a la cárcel militar, Escobar se escabulle fácilmente porque los 27 custodias que habían ahí de la policía eran de él. Él se va y le dice, muchacho, después yo le envío por sancocho o algo. Y se va, lo dejan ir. Entonces, señores, Colombia vuelve de nuevo, se expone a volver a la misma situación que tenía antes de la negociación con los narcotraficantes. ¿Por qué yo le estoy narrando esto? Porque Colombia pudo resolver esa situación con Pablo Escobar por la ayuda tecnológica que le brindó Estados Unidos. Y Pablo Escobar tiempo después resultó eliminado y su cártel de Medellín desmantelado, aunque surgieran otros cárteles, pero nunca una figura como Pablo Escobar Gaviria. Esa figura y esa situación de Colombia se desprendió de esa situación por toda la ayuda tecnológica que le brindó Estados Unidos, incluso el avión que le permitió la localización de Pablo Escobar, toda la ayuda tecnológica para vencer el cártel de Medellín fue de Estados Unidos. Pero Colombia no solo estaba de rodillas por el problema del narcotráfico, de que era peor que Haití. No, Colombia estaba de rodillas también por las FARC. Estaba de rodillas por las FARC. ¿Usted sabe quién fue que le brindó la ayuda tecnológica para descabezar a la FARC, incluyendo el caso que se presentó con alias Reyes, que resultó muerto en el Ecuador? Fue Estados Unidos. Ustedes recuerdan que alias Reyes resultó muerto en el Ecuador y que para el Ecuador eso fue una agresión de Colombia a su territorio. Perfecto, fue una agresión de Colombia a su territorio, pero no era agresión a Colombia el hecho de que ese hombre estuviera conspirando contra Colombia en territorio ecuatoriano. Con la eliminación de alias Reyes y de otros elementos, queda descabezado. Si las FARC fueron a un proceso de negociación, fue porque ya estaban en gran medida desmanteladas, descabezadas. Los dos principales problemas de Colombia, Colombia no lo habría resuelto sin Estados Unidos. Entonces, no hay Colombia sin Estados Unidos. Esa seguridad que permite a Colombia recibir turistas y una serie de cosas fue producto de esa alianza de Estados Unidos. Ahora Trump está hablando de retirarle la ayuda a Colombia, de una serie de cuestiones. Lo que quiero significar es que eso no es hablando tontería, un presidente hablando disparate, tontería, etcétera. Es decir, es una cosa lo que usted entienda, pero otra cosa son los intereses y la seguridad nacional de su país. La seguridad nacional de Colombia ha sido producto de esa alianza y de ese entendimiento con Estados Unidos. Al margen de eso, no hay más nada. Entonces, si el mandatario no lo entiende, pues problema de él. Cambio y fuera.